Del Santo Evangelio según San Mateo, hoy día, hermanos, vamos a hablar. Jesús nos viene a dar este mensaje acerca de los viñadores asesinos. Los viñadores que solamente se fijan en las cosas de los demás. Jesús hoy día nos dice este ejemplo. Escuchen este ejemplo. Escuchen, mediten y razonen. Y dice, por último, envió a un hijo. El hombre se envió a su hijo pensando que lo respetarán. Pero al final no fue así. Agarraron, lo mataron, lo apedrearon, lo insultaron y lo acabaron. ¿Pero por qué? Por el hambre, la ambición de la avaricia. La avaricia es el pecado más grande y grave que hay en este mundo. ¿Por qué? Porque lo trataron y dice, lo agarramos, lo matemos, porque este es el heredero. Pero Jesús hoy día dice que Él va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas, hermanos. ¿Y qué estamos dando de cuenta? ¿Qué vamos a rendir de cuentas? Muchos se preocupan en trabajar sol ardiente, día tras día, noche y día, si fuera posible. ¿Pero para qué? Para preocuparnos en dejar riquezas. Las riquezas, hermanos, no tienen nada con Dios que ver. Porque las riquezas es del mundo y el Espíritu es de Dios. De ese evangelio vamos a hablar, queridos hermanos, el día de hoy. Que el Señor esté con todos ustedes y con tu Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Escuchen este otro ejemplo. Había un propietario que plantó una viña, lo rodeó con una cerca, cavó en ella en un lagar y levantó una torre para vigilarla. Después la alquiló a unos labradores y se marchó a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus sirvientes que fueron donde aquellos labradores y cobrarán su parte de la cosecha. Pero los labradores mataron a los enviados, apalearon a uno y mataron al otro. Y lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores más, numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Por último, envió a su hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los trabajadores al ver al hijo se dijeron, ese es el heredero, lo matamos y así nos quedamos con su herencia. Lo tomaron pues, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Le contestaron, hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros labradores que le paguen a su debido tiempo. Jesús agregó, ¿no han leído cierta escritura? Dice así, la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra angular. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Ahora, yo les digo a ustedes, se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que hará producir sus frutos. Al oír estos ejemplos, los jefes de los sacerdotes y los fariseos comprendieron que a ellos se refería. Ellos hubieran deseado arrestarlo, pero tuvieron miedo del pueblo que lo considera como un profeta.
es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy día el Evangelio nos dice dos cosas. Tres. El primero, les doy un ejemplo. El segundo, que manda a los labradores a la cosecha. Porque sabe que la cosecha ya está en su punto de cortar. ¿Cuántos hermanos agricultores que siembran el pan llevar del diario para sobrevivir el sustento familiar tienen su tiempo de producción? Por ejemplo, siembran en este 20 de marzo, digamos así, llamémoslo, están cosechando en agosto. Ya está el tiempo de la cosecha. ¿Por qué? Porque el fruto ya maduró, ya macizó, ya está para cosecharlo. Entonces, mandan a la gente, pero la ambición está de por medio. Como los compañeros vieron que perdieron o no ganaron, o la gente del mal vivir, puede ser hasta tu misma familia, que está rodeada contigo y de ti, te hacen ese daño para quitarte lo que con tanto esfuerzo hiciste, sacrificaste, alquilaste dinero, dejaste de comer, de ponerte una ropa, de vestirte, de tomarte un vaso de agua, de medicinarte, para solventar tus gastos y tener un pan para comer y llevar a la mesa de tu familia con tus hijos. Pero la gente de lo ajeno está dispuesta a acabar contigo por una simple moneda, por unas simples cosas. De eso, hermanos, y lo otro que Jesús nos dice, que les da un mensaje también a los sacerdotes, que el sacerdote tiene que organizar, tiene que pronunciar, tiene que llevar el evangelio. El sacerdote no tiene que callarse, el sacerdote tiene un trabajo arduo que trabajar, que predicar. Pero hermano, el sacerdote solo no va a poder. El sacerdote necesita de nosotros los laicos, los peregrinos, los trabajadores para la viña del Señor. Por eso dice San Lucas capítulo 10 versículo 1, vayan por todo el mundo, sepan que los envío de 2 en 2 a predicar la palabra. San Mateo 28:20, vayan y prediquen el evangelio, bauticen. Entonces, hoy día este evangelio es para nosotros, y también de paso Jesús les da un llamado, les hace un llamado a los hermanos sacerdotes, y felicito a esos sacerdotes valientes que han tomado esa decisión fuerte, una decisión valiente, que vienen evangelizando, convirtiendo del sectarismo al catolicismo a los hermanos que un día fueron católicos y por la mentira se salieron. Felicito a los sacerdotes valientes. ¿Cuántos sacerdotes no les han quitado la vida? ¿Cuántos sacerdotes no los han matado? ¿Cuántos sacerdotes no los han secuestrado y después ni se sabe de ellos? ¿Por qué? Porque decidieron el camino de Dios, y aquí dice, lo mataron, lo arrojaron, porque mandan a la gente a predicar. Y así va a pasar con nosotros. Por evangelizar, por llevar la buena noticia, nos pueden hasta quitar hasta la vida, ¿no? Por eso dice Jesús hoy día, el versículo 35, el 45 dice, al oír estos ejemplos, los jefes de los sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús se refería a ellos. Al oír los jefes de los sacerdotes, comprendían que se refería a ellos. ¿Por qué dice? Pero muchos dirán, pero el sacerdote es un hombre mentiroso. Pero el sacerdote miente. No, el sacerdote no te va a mentir. El sacerdote jamás te va a pedir diezmos. El sacerdote jamás te va a decir, si tú diezmas, la bendición se te va a duplicar. Dios te va a duplicar. No. Sino que Dios hace un llamado aquí a los sumos sacerdotes que tienen que trabajar en la fe, en la verdad de Dios. Hubiera deseado, dice, arrestarlo, pero tuvieron miedo del pueblo que lo consideraba un profeta. El sacerdote lo tendrás por santo, por rey y un profeta que predique la palabra de Dios. Versículo 42. Jesús agregó, no han leído, dice, lo que está escrito, que la piedra angular es Cristo. La piedra angular es Cristo. Y Cristo tiene sus ministros. ¿Quiénes son sus ministros? Los sacerdotes. Los sacerdotes son los ministros de nuestro Señor.
y llegó a ser la piedra angular, y esa fue la obra del Señor que nos dejó maravilla. Ahora yo les digo a ustedes, dice, se les quitará el reino de los cielos y será entregado a otro pueblo que hará producir sus frutos. ¿Cuántos de ustedes se les ha quitado el reino de los cielos? Se les quitará, dice, se les va a quitar, es como por decir, yo te doy las llaves de un carro, digamos así, pero no lo sabes conducir, no lo sabes mover, no te sabes transitar. ¿Qué hago? Le quito las llaves y le doy a la persona que lo necesita. ¿Y esa persona qué va a hacer? Tiene que trabajarlo, tiene que arreglarlo, tiene que mantenerlo al día y me tiene que rendir cuentas. Me tiene que rendir cuentas. Me tiene que rendir el porcentaje. Así dice Dios, le va a quitar el reino de los cielos a esa ciudad. Ahora le quitaré el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que hará producir sus frutos. Jesús no quiere una obra sin frutos, una fe sin obras. Jesús no quiere que te llames católico por nombre, o que te llames católico light, no, por decir soy católico, me golpeo el pecho, soy católico, no. Jesús quiere frutos de tu trabajo, de tu evangelización, de tu jornada, de ese camino que has tomado. Y ojo, que a veces empezamos bien con esa alegría, con esa valentía de predicar, pero cuando ya va pasando el tiempo, los meses, los años, ya queremos colgar los guantes, ya queremos retirarnos, ya queremos dejar el evangelio. Ahí está. Esa es la prueba más grande que Dios te está dando. Por eso, si tú no estás apto para evangelizar ni para predicar, se te va a quitar el don, el evangelio, y se le dará a la persona que sí quiera dar fruto. ¿Y cuál es el fruto? Visitar a los enfermos, visitar los hospitales, visitar las cárceles, llevar un alimento a la persona más necesitada. No es necesario el predicador, no es necesario el laico, sino ustedes también son las personas que pueden ayudar. Ejemplo, digamos que te vas al supermercado, ves a una persona necesitada, una persona que no tiene para comer, lo puedes invitar. O pasa por tu casa, le puedes invitar un jarro de agua, un plato de comida. Ahí estás haciendo obras de caridad, que tu fe está dando frutos. Entonces tu fe está dando frutos, y no permitan, ¿quién va a querer que se les quite el reino de Dios? Nadie. Porque el reino de Dios pertenece a ustedes y a nosotros mismos, ¿no? Y entonces le contestaron que hará morir sin compasión a esa gente. Por último, envió a su hijo pensando, mi hijo lo respetará. Envió a su hijo, pero nadie lo respetó. Dice. Entonces había un propietario que plantó una viña. El propietario plantó la viña para sembrar. Plantó la viña. ¿Y la viña cuál era el producto? Entonces lo rodeó con una cerca, ¿para qué? Para que cavó en ella un lagar y levantó una torre de vigilancia. Una cerca, ¿para qué? Para vigilar que nadie entre a robarle. Una cerca de una vigilancia para que nadie entre a causarle, a quitarle Ahí está lo malo, la maldad. Ahí estamos hablando de la maldad. Este hombre se preparó su viña, la sembró. Cuando estuvo la cosecha, no regaló ni siquiera un pan de esa cosecha, porque la ambición al dinero lo cegó. La ambición a su maldad lo llevó a pensar así. Cegó y lo puso en alto para cuidar. Claro, está bien que cuides, porque tu cosecha, ese esfuerzo que has hecho es tuyo, pero tienes ese don de ayudar al que no tiene. Tienes la necesidad de darle al que no tiene. Y cuando das algo que tú tienes en tu corazón, sientes una gran alegría, un gran vacío, una felicidad, una tranquilidad que compartiste, porque te vas a acordar, yo le di a esa persona ahorita, ya lo estará preparando, quizás no tiene para comer. Pero cuando tú te sientes a comer de esa cosecha, de ese producto, y al que te pidió un pan, digamos lo que tú sembraste, a la hora que estás comiendo, oye, esa persona, ¿qué estará comiendo?
Vino a mi producto, a mi cosecha, pero no le di. Pobrecito. Así andará pidiendo. Porque el interés al dinero nos ciega y nos lleva hasta pensar, hasta quitarle la vida al prójimo. No seamos así. Somos cristianos católicos, no somos evangélicos para mendigar. Cristianos católicos que debemos ayudar. Entonces, para vigilarla, y después, como los labradores se marcharon unos a un país lejano, llegó el tiempo que la vendimia del dueño mandó a sus sirvientes a donde aquellos para cobrar su parte de la cosecha. Como lo había alquilado, tenía que cobrar su cosecha. Tenía que cobrar por el terreno que alquiló. Así Jesús también nos va a pedir cuentas. Él nos va a cobrar una por una de nuestros actos, de nuestras cosas, de lo que hacemos, lo que decimos, lo que actuamos. Una por una. Y también nos va a pedir cuentas, porque en esta tierra tenemos que trabajar. Estamos trabajando, estoy trabajando, venimos trabajando. Pero para la viña del Señor son pocos los que trabajan. Desde que amanece comienza a rayar el sol. Alistamos nuestras cosas y a trabajar. Ese es para sobrevivir. Pero ya estamos trabajando para la viña del Señor. Ya estamos trabajando en el pensar que mi Señor cualquier día me va a llamar de este mundo y tengo que rendirle cuentas. Todavía no estamos trabajando. Nos estamos volviendo flojos. Pero los labradores tomaron a los enviados, lo apalearon y lo mataron. ¿Por qué? Al primero, lo apalearon y lo mataron. Porque venía a cobrarle el impuesto de la viña, que el terreno que habían arrendado. Vinieron a cobrar. Si fueron unas personas buenas, de buen pensar, de buen vivir, de buena manera, cautelosamente, hubieran dicho: hermano, siéntate, toma, aquí está lo que tú nos has pedido. Entonces, ahí no va a haber diferencias. Y cuando Jesús te mande a cobrarte lo que has hecho con tus actos, no has sido una persona buena en el mundo, no ayudaste, no diste, no te esforzaste por cambiar, por ser otro, también te va a matar. ¿Pero cómo? En el fuego del infierno. Ahí vas a quedar. Y ahí será el llanto y el rechinar de dientes hasta cuando todos se salven. Entonces, el propietario volvió a enviar a otros más, duplicó. Lo apedrearon también y los mataron. Los apedrearon. Por último envió a otros más que la primera, y los trataron de la misma manera. También los acabaron, también los liquidaron. También ellos fueron otros. Por eso, incluso mandó al hijo. Voy a enviar a mi hijo pensando que él sí lo respetará. Pero los trabajadores al igual dijeron: este es el hijo, el heredero, matémoslo y así nos libraremos de su herencia. Así nos quedaremos con su herencia. Hermanos, padres que me escuchan, ustedes me refiero, y para ustedes este evangelio. Dice: este es el hijo, matémoslo y quedémonos con la herencia. Ustedes han visto que entre hermanos, el uno vota al otro, el otro desprecia al otro, el otro humilla al otro. Entre ambos se matan, entre ambos se... ¿Por qué? Porque papá les dejó una moto, porque papá les dejó una casa. Claro, es el deber de padres darles, pero hasta cierto punto. Que el hijo ya creció, que aprenda a trabajar. Que si no quiere trabajar, solamente quiere estar en casa, pues déjalo que él se sostenga solo, de su mismo modo, de su misma manera, y que sepa cómo vienen las cosas. Porque hay padres que los hijos tienen 15, 18, 19 años y hasta esa edad los se siguen manteniendo, les se siguen dando, los se siguen sustituyendo en todo. Entonces la culpa no es de los hijos, la culpa es de los benditos llamados padres. Y cuando ese hijo se pierda, se tuerza por el camino del mal, no te eches la culpa a él,
No le eches la culpa a él. No digas por qué mi hijo creció así. Porque mi hijo tenía esos pasos. Porque mi hijo murió. ¿Por qué se mataron mis hijos? Fue por dos cosas. Uno, porque desde niño le diste todo, lo aconsejaste en todo, lo cultivaste en todo, lo consentiste en todo. Nunca le disciplinaste, nunca hablaste con él, nunca lo enseñaste a trabajar, nunca le dijiste los consejos, la buena vida, las 10 cosas para ser un hijo profesional como un hijo delincuente. No. Y a veces, la otra, hasta se matan. ¿Por qué? Porque mientras tú te matas trabajando sin comer, sin tomarte un vaso de agua, de sol a sol, conforme raya la aurora, tú estás trabajando y luchando para venir a comprarles un terreno. Si son 5, te vas a buscar un terreno para cada uno. O te esmeras en comprarle las cosas materiales. Fácil, lo reciben. Cuando lo reciben, y si no tuvieron para comer, y si salen a trabajar, el sol les va a ser fuerte, no les va a gustar, les va a chocar. ¿Por qué? Porque en casa lo tuvieron todo. En pocas palabras, tuvieron la mesa servida y tendida. Entonces, ya no se van a venir, van a vender las cosas, o se van a enterar, mamá le dejó a papá esta herencia. Oye, ¿qué hacemos? A nosotros no nos dejó nada. Hay que acabar con él. Planean su muerte. Y después que han planeado su muerte, lo matan, lo acaban y quedó. Entonces, ¿por qué? Por las malditas herencias que los padres hoy en día se complican la vida en dejarle a los hijos. Por eso dice el Evangelio, por último envió a su hijo pensando que lo respetará. Pero lo mataron igual y le quitaron la herencia. Y nos quedaremos con su herencia. Y lo tomaron y lo echaron fuera y lo mataron. Pues ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con estos labradores? ¿Qué va a hacer? ¿Usted creen que los va a tener? No, porque acabaron con los empleados. Acabaron con la vida de su hijo. No los va a tener a mí. Los va a botar. Los va a desalojar. Así pasa con nosotros. Cuando Jesús venga en su reino y nos diga, ¿qué hiciste por mí? ¿Evangelizaste? ¿Predicaste? ¿Qué hicieron los trabajadores? ¿Se dedicaron a trabajar para la viña del Señor? No, a un lado. Los cabritos a la izquierda, los ovejos a la derecha. Entonces, sufriremos. ¿Pero por qué? Porque nos hemos vuelto flojos y no queremos trabajar en la viña del Señor. Entonces, le contestaron, hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros labradores que paguen a su debido tiempo. La hará morir, dice esa gente tan mala. ¿Cómo es Dios tan poderoso? Que los hará morir lentamente, dice este hombre, a esa gente, y arrendará su terreno a otra gente que pague a su debido tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Una parábola. Ejemplo, en español. Nosotros, si no rendimos cuentas a Dios, no predicamos, no evangelizamos, si no cumplimos, y si evangelizamos por evangelizar, no cumplimos el mandamiento de Dios, la doctrina que Dios nos da, se nos quitará, nos matarán, acabarán con nosotros. Y pedirán hasta que se alquilará ese don y se dará ese don a otra persona que sí, de esos frutos a tiempo. ¿Y qué es que pagues? Tienes que pagar, sí. Es verdad, a Dios le vamos a pagar, sí, tenemos que pagarle. Pero ¿cómo? Con gracias, al levantarse, al acostarse, al comer los alimentos, al bendecir los alimentos, por ese fruto de tu trabajo. Dale gracias, págale con una oración, págale con un acto de gracias, acordándote de ir a misa, a comulgar, a confesarte tus pecados en tu oración. Así le estás pagando a Jesús, hermano. Por eso dice San Lucas capítulo 10, versículo 1 y siguiente, vayan que los envío de 2 en 2 a predicar el Evangelio. Por eso, hermanos, que no nos pase como este hombre que mandó a su hijo y lo mataron. Que no nos pase como este hombre que se hizo una viña, puso una vigilancia para vigilar.
Si tú tienes con qué ayudar, apoya. Si tú tienes en tu terreno que sembraste algo, y el que pasa y te dice, hermano o hermana, regálame algo de eso para comer. Que tu corazón no sea duro, dáselo. Porque la misma ceguedad, la misma necedad nos va a llevar a hacer cosas malas. Y hoy día la gente que se está vendiendo hasta por monedas baratas, por unas simples llamadas monedas, te quitan hasta la vida. Mucho menos si saben que tienes herencia, terrenos. Mucho menos, como dice el Evangelio, por una tierra nos matan, por un terreno. Por eso nos quitan la vida, por una herencia. Por eso dice el dicho y reza bien dicho, herencia no dejes a nadie en vida. Si tú estás mayor de edad, vende tus cosas, disfrútalo. Porque 10 hijos, una madre, un padre, según los padres que se llaman padres, pudieron cuidar de 5, 10, 15 hijos. Y 10, 15 hijos no pueden cuidar de un padre y de una madre. Cuando naciste, esos padres te cuidaban, te cambiaban, te llevaban al colegio, te daban de comer, te daban la propina, la papilla, todo. Te ensuciabas, te cambiaban. Estaban contigo en los momentos buenos, en los momentos malos. Nunca dijeron, este hijo me aburre, este hijo ya no lo soporto, lo voy a mandar que lo críe otra gente. O lo voy a mandar a un albergue. Nunca dijeron ellos así. ¿Qué hicieron? Quererte, estimarte. Si te corrigieron es para tu bien. Hoy dice Proverbios 29, 15 al 17. Corrige a tu hijo justo a tiempo para que después no tengas vergüenza. No pases deshonra en la calle, en la escuela, en el colegio. Para que tu hijo no sea la vergüenza de ti. Pero si tu hijo pasa la vergüenza más grande, tú pasas y tu hijo la vergüenza más grande, es porque no corregiste. No leíste la Biblia, lee Proverbios 29, 15 y 17 en la carta a los Proverbios. Corrige, entonces tu hijo será el orgullo para ti. Pero si lo corregiste a tiempo, justo y gracias a Dios, que ese hijo se va a enderezar por un buen camino. Entonces, no nos hurtemos en dejarle las herencias. Porque las herencias son cosas mundanas. Y como decía, 10, 20 hijos no pueden cuidar a una madre. Y ese padre nunca dijo, este hijo no lo soporto, este hijo no lo aguanto, lo voy a mandar a un albergue. No, pero ahora los hijos light de ahora, si los mayorcitos ya están en su edad, ya no pueden caminar o no pueden salir a hacer sus necesidades, ya están pensando en el albergue, ya están pensando en el asilo de ancianos, ya están pensando dónde irlos a dejar. Se ven cosas. ¿Y por qué no hicieron ellos con ustedes lo mismo? No. Si te dieron a tus hijos, es para quererlos, es para amarlos, como si tienes a tus padres de igual manera. No seamos ingratos. Como dice una canción, hijos ingratos, ¿para qué quiero? No. Seamos hijos, pero de corazón, como padres de corazón. Y ayudémonos en la casa, en las tareas del compartir. Los hijos con los padres debemos ser un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo que debemos de trabajar juntos. Solventarnos las tareas, darnos las ayudas mutuamente. No solamente el trabajo es de los padres. O solamente el trabajo es de los hijos. No, el trabajo es de padres a hijos, hijos a padres. Compartirse las tareas. Por eso somos un equipo y ese equipo tiene que jugar, porque el equipo se conforma de 11 jugadores cuando va a jugar en una selección. Y si falta uno, ese equipo se queda sufriendo. Igual en casa. Si falta el apoyo de papá, de mamá, no, el equipo no trabaja bien. Pero si estamos en un equipo unido, unánimemente, enseñándole a hacer sus cosas, ese equipo va a trabajar bien y va a terminar. Y va a ganar. Va a ganar triunfos y victoria para la gloria del Señor. Que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, queridos hermanos. Dios mediante, con ustedes hasta el día de mañana, por este mismo canal, su hermano Ángel Santa María les da las infinitas gracias y nos vemos en otro próximo video el día de mañana con ustedes. Permiso.